Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Bueno, hoy voy a tocar un tema interesante que tiene que ver con Estados Unidos y el fenómeno OVNI. Hay muchas personas que aún en la actualidad siguen dudando que este tipo de potencias hayan tenido algún tipo de contacto o tengan información súper importante acerca del fenómeno OVNI y el tema extraterrestre. Aún muchos dudan de que Estados Unidos pues no esté ocultando nada. Y bueno, en este video primero les voy a mostrar esta información que analiza qué podría haber de cierto en todo lo que Estados Unidos nos ha contado en el tema OVNI. Bueno, primero en lo que ha ocultado desde varias décadas y luego en lo que ha venido diciendo en los últimos años en los documentos desclasificados. Y a lo último le voy a compartir una información de un contacto extraterreno relacionada a esta información con este tema, de si Estados Unidos y las potencias saben y conocen de la existencia de otras civilizaciones que han contactado y bueno, de qué forma se han contactado, con qué razas se han contactado, positivas, negativas. Y bueno, estaremos hablando al final de eso porque una cosa es la teoría oficial, lo que se dice en medios de comunicación, y otra cosa es la realidad, lo que se ha ocultado y lo que no se quiere que la gran mayoría de la población se dé cuenta. Así que tengo por acá esta presentación acerca del gobierno de los Estados Unidos y cómo lleva siendo acusado desde hace muchas décadas de ocultar evidencia sobre la existencia de vida extraterrestre. Pero un nuevo informe ha revelado que Washington nunca ha recuperado o hallado restos de vida o tecnología con origen en otros planetas. Esto es lo que dice este nuevo informe. Vamos a ver qué tan cierto es todo esto. Este informe ha sido muy esperado del Departamento de Defensa, que ha revisado documentos clasificados que datan de entre 1945 y 2023. Fue entregado en el Congreso de Estados Unidos el pasado 8 de marzo de 2024, hace muy poquito. Quien ha revelado esto es Life Science y los resultados de la investigación han sido seguramente bastante decepcionantes para cualquier persona creyente de las conspiraciones alienígenas. Bueno, vuelvo y repito, ¿no? Una cosa es lo que digan estos informes supuestamente pues verídicos, oficiales, y otra es la realidad. Obviamente, si ellos están ocultando algo de tamañas dimensiones, ¿no? Como el contacto de razas extraterrenas, tecnología alienígena, información, no lo van a decir en un informe, no nos lo van a decir abiertamente. Ellos, como lo he dicho en otras ocasiones, con estas revelaciones que vienen haciendo en el Congreso y el Pentágono de los Estados Unidos, vienen desclasificando ciertos datos referentes a ovnis, objetos voladores no identificados, que obviamente ellos dicen que no los relacionan todavía con vida extraterrena porque no tienen las pruebas. Es decir, ellos están soltando información acerca de todo este fenómeno, pero de la forma que ellos quieren. Lo van acomodando y no están diciendo las verdades que muchas personas saben que se están ocultando. Según este informe, Washington no estaría ocultando información y esa sería la mayor revelación de ese informe, ¿no? Que Estados Unidos nunca ha ocultado cuerpos o naves alienígenas, más allá de la denuncia que hizo David Grush, uno de los expilotos, ¿no? De la Fuerza Armada estadounidense, que, bueno, ante el Congreso afirmó de que sí poseían naves y cuerpos o restos biológicos no humanos. Entonces vemos aquí cómo este informe oficial ya desmiente lo que estos exmilitares dijeron en la audiencia. Aunque sí es cierto que Washington contaba en la década de 2010 con un programa de ingeniería reversible para tecnología alienígena en el caso de que alguna vez se hallara dicha tecnología. O sea que tenían un departamento especializado en estudiar posibles hallazgos de tecnología extraterrena, lo que se conoce como ingeniería de reversa. Y la ingeniería de reversa, queridos amigos, es tecnología extraterrestre. Es aquella tecnología que se ha utilizado en el ámbito militar, en el ámbito tecnológico, incluso en el ámbito médico. Y esta tecnología de punta es solamente utilizada por las grandes potencias. Solo ellos tienen acceso a esto. Y esto no es casualidad porque si vamos a la historia, al remoto pasado, siempre fueron los grandes imperios, los más poderosos, los que tenían la tecnología que se decía, ¿no? En estos documentos históricos y legados de culturas ancestrales, tenían la tecnología legada por los dioses. Tenían el contacto con los dioses y los dioses les proveían artefactos que parecían mágicos, con los cuales podían ganar batallas, tener riqueza, tener poder. Y eso se fue trasladando en el tiempo hasta la actualidad, donde hoy las potencias quizás no tienen artefactos mágicos, pero sí tecnología de reversa. Y eso ha sido el producto de los contactos históricamente con civilizaciones que provienen de otro lugar de la galaxia,
civilizaciones avanzadas que pusieron en las manos de las élites que controlan el mundo dicha tecnología para que pudiesen controlar y gobernar. Y esto es algo de lo que se oculta, pero por supuesto ellos no van a decir la verdad. Más relevante es el hecho de que la investigación no haya hallado ninguna prueba de que Estados Unidos haya encontrado vida extraterrestre u ocultado existencia de los alienígenas. Hombre, ¿cómo van a mostrar una prueba de esto? Pero estas no han sido las únicas conclusiones a las que llegó el informe. ¿Qué es un FANI? Se ha determinado que los objetos voladores no identificados conocidos como ovnis y más conocidos por el gobierno estadounidense como fenómenos aéreos no identificados o los FANI, que fueron vistos en la década de los 60, eran prototipos de aviones espías o aeronaves. Ahora se está diciendo que todos esos avistamientos del siglo pasado, años 50, 60, 70, ahora resulta que son FANI, que son aeronaves, prototipos, espías, y algún tipo de artefacto volador tecnológico que era pues producido por algún país, alguna potencia desde aquella época. Ahora resulta que no son ovnis. Entonces vemos cómo se empieza a entregar información para justificar y darle supuesta explicación a aquellos avistamientos de décadas pasadas, que en esas décadas era más complicado de justificar. ¿Por qué? Porque hoy en día hay drones, hoy en día hay alta tecnología. Entonces alguien ve una nave de estas y se puede decir cualquier cosa. No, eso era un dron. No, eso era un avión pequeño. No, eso era algún prototipo aéreo de Estados Unidos o de Rusia o de alguna otra potencia. Hoy en día se puede justificar y la gente se lo cree porque dice, bueno, sí, la tecnología ha avanzado bastante, pero en los años 60, 50, 70, ¿qué justificación había? Drones no habían, aeronaves con este prototipo bastante avanzado tampoco habían, pero no, décadas después es que se dice, no, sí eran aeronaves. Y la gente que, bueno, tenía la duda de que si esto podría ser algún tipo de ovni, pues ya con esto dice, bueno, entonces sí, vamos a creerle a ellos porque nos están diciendo que eran aparatos tecnológicos que tenían en prueba en aquella época. Todo mentira. Todo esto es mentira para seguir ocultando la realidad. Este informe concluye que ninguno de los avistamientos FANI fue el resultado de tecnología extraterrestre y podían ser catalogados simplemente como objetos o fenómenos ordinarios erróneamente identificados. Sí, claro, ahora pues la cantidad, ¿no?, y la multitud de avistamientos a lo largo de la historia son errores de percepción de la gente que cree ver cosas y que no comprende lo que está viendo. Sí, en algunos casos puede ser eso, que la gente ve algo en el cielo y crea que es un ovni y no es, pero téngalo por seguro que no son todos. Estos avistamientos ocurren a diario a lo largo del mundo. Y eso demuestra una cosa, ¿no?, que siempre hemos estado cohabitando con razas que no son de aquí. Razas que se movilizan por el planeta Tierra, tanto de forma subterránea como a través del cielo, a través de sus naves. Entonces, claro, en ese proceso de desplazarse de un lado a otro, en algún momento los seres humanos pueden verlos. Además, porque anteriormente ellos se ocultaban de una manera más efectiva. Y esto lo hacían porque una de las cosas que estas razas hacen al llegar al planeta con sus armas de destrucción masiva es inclinar o contribuir a la inclinación antinatural del eje de la Tierra. Yo aquí esto lo he hablado en algunas ocasiones, como es del pasado, en grandes batallas que se hicieron con armamento termonuclear, esta rebelión inclinó el eje de la Tierra. ¿Y qué pasa con esto? Que al inclinarse el eje de la Tierra de su forma natural, esto cambia la dimensión del planeta. Cambia la dimensión, por lo tanto, unas dimensiones comienzan a ser más visibles y otras dimensiones comienzan a ocultarse. Cambia la configuración del planeta. Entonces, estos seres son capaces de moverse en las dimensiones, son capaces de ocultarse del ojo humano, sobre todo desde la antigüedad, cuando el tema de la inclinación del eje terrestre estaba más antinatural. Pero ¿qué pasa? En las últimas décadas, el planeta ha venido recuperando la inclinación de su eje a través de distintos movimientos que ha hecho la Tierra que tienen que ver con terremotos, huracanes, tsunamis, es decir, los elementos han ido moviendo el eje planetario con la potencia que se ha venido acelerando desde los años 40, desde los años 50, cuando se han intensificado los fogonazos que provienen desde el Sol. Y esto pues ha contribuido a que los elementos se aceleren, se mueven, vibren, y esto ha ido moviendo la Tierra. Entonces, al moverse el eje de la Tierra, comienzan nuevamente a cambiar las dimensiones. Por lo tanto, estas dimensiones donde ellos se ocultaban comienzan a ser más visibles al ojo humano. Hoy en día los avistamientos son mucho más frecuentes y no solamente en la actualidad, desde mediados del siglo pasado, ya son más visibles.
Por eso desde esa época el incremento de los avistamientos y el aumento de este fenómeno y las distintas teorías fue creciendo, derivado de la cantidad de avistamientos que se habían producido en todo el mundo. Por eso hoy en día son más visibles. Entonces, ¿ellos qué tienen que hacer? Inventarse justificaciones de que no son naves, son drones, la gente está loca, mira cosas raras, no entiende lo que ve, porque no pueden ocultarlo por más tiempo. Y esto va a ir siendo cada vez más evidente porque ahora, bueno, nosotros tenemos las cámaras, los celulares y hoy en día se pueden grabar con más facilidad, pero también es cierto que existe el tema de programas de edición digital donde también los fraudes de este tipo de videos son más frecuentes. Entonces, si bien ha avanzado la tecnología para poder identificarlos, también ha avanzado la tecnología para poder falsificar todo tipo de fotografías y videos. Así que esto se hace con el objetivo de enredar más la cuestión y que la humanidad siga en la duda eterna de que si existen o no existen. Y esa estrategia de generar esa duda les sirve a ellos porque entre más sigan ocultando la rebelión que cohabita con nosotros aquí desde hace miles de años, que son los responsables de todo tipo de manipulaciones y programas oscuros a nivel mundial, mientras se siga ocultando eso, de que la humanidad no comprenda que sí existe vida extraterrena, pues nuestros manipuladores seguirán tranquilos porque estarán escondidos mientras nosotros seguimos pensando que no existen. Les ha salido bien la estrategia y hasta el día de hoy han profundizado esa duda en nosotros. La investigación también explica que muchos de los avistamientos sin resolver o no identificados podrían acabar siendo resueltos como objetos o fenómenos ordinarios si los equipos de investigación tuvieran a su disposición más y mejores datos sobre estos incidentes. Con las cámaras tan potentes que tenemos hoy en día y los aviones graban unos videos bastante borrosos de estos avistamientos, pero bueno, esto hace parte de la desinformación. Ellos lo saben, ellos tienen buen material, pero obviamente ese material no lo van a desclasificar. Lo tienen ahí guardadito para que la humanidad no se entere de esto. La inmensa mayoría de los testimonios son casi seguro el resultado de una identificación errónea de los objetos y una consecuencia directa de la falta de conocimiento sobre el tema. Se podía leer en este informe, en el que se añade también que la falta de datos de los casos estaba vinculada a la incapacidad de resolución de los mismos. Y bueno, se dice que la gente que ve esto tiene problemas psicológicos, no interpreta bien lo que ve o le falta un tornillo. Esto es común, la difamación de los testigos, para restarle valor al contacto. Este informe fue elaborado por la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios, conocida como la AARO del Pentágono, que revisó documentos clasificados y desclasificados, realizó decenas de entrevistas, analizó supuestos materiales alienígenas e investigó los avistamientos ovnis. Y claro, recopiló todos los datos, todos los materiales, todos los avistamientos. Lo que hacen es sacar una conclusión apresurada y manipulada de los hechos. Claro, lo que le conviene a ellos, seguir ocultando esto. Por eso se encargan de crear agencias a nivel internacional que sean las que se pongan al frente de esta situación. Se crean agencias como la NASA, que es la voz autorizada para hablarnos del espacio, y la NASA manipula información, nos oculta información, tergiversa información, y nosotros pues le creemos a la NASA, le creemos al Pentágono. No, ellos son los que saben, ellos crean sus agencias de inteligencia, crean ahora las agencias para investigar el fenómeno ovni y nosotros nos tenemos que comer el cuento de que ellos son los que saben. Y todo esto es falso. Esas agencias no están ahí para informarnos, están ahí para ocultarnos y tergiversarnos la información. Y lo hacen porque lo que quieren es proteger sus intereses. Ellos trabajan para estas razas que se ocultan. No las van a mostrar, no las van a denunciar. El día que Estados Unidos salga y diga, mire, estas son las razas que se ocultan aquí, se esconden aquí, allá, llegaron aquí hace tanto tiempo, han contactado de esta forma, han manipulado de esta forma, este gobierno contactó con esta raza, estas razas son esto. Cuando Estados Unidos salga y diga eso, entonces yo diré, sí, les creo. Pero eso nunca va a pasar. Así que no esperemos eso porque no va a ocurrir. Ellos seguirán ocultándolo porque trabajan y tienen pactos con ellos. Trabajan para esa organización que en documentos ancestrales se le conoce como el dragón. El dragón que engloba razas reptiles, razas negativas, avanzadas tecnológicamente, que colonizaron este planeta. Manipularon al ser humano y se esconden de nuestra mirada para que nunca sepamos cuál es el origen del mal en la Tierra. Eso es lo que están ocultando todas estas organizaciones. Uno de los aspectos más interesantes del informe de la AARO
fue la investigación que se llevó a cabo sobre diversas afirmaciones que sostenían desde la existencia de empresas privadas que supuestamente se encargaban de hacer ingeniería reversible sobre tecnologías extraterrestres, hasta las afirmaciones de que un oficial militar había tocado una nave espacial extraterrena. Claro, por ejemplo, las empresas de Bill Gates, de Elon Musk, todas ellas trabajan con tecnología de reversa. Por eso son tan avanzados en la tecnología, porque estas élites utilizan a estos magnates para que ellos desarrollen estas tecnologías de punta, de reversa, y luego las potencias las adopten y la gente diga, ah, bueno, esa gran tecnología la sacó tal país porque, bueno, le compró la tecnología a Elon Musk o a Bill Gates. Y el origen de esta tecnología es de las empresas de estos señores. Y no, eso es para desviar la atención. Esta tecnología, quienes las proveen son las élites que se han ocultado desde siempre. Les dan tecnología a cambio de ciertos pactos y estos señores las desarrollan supuestamente. Y como vemos, la gran mayoría de esta tecnología la ponen al servicio militar. Siempre es al conflicto bélico o a la exploración del espacio. Y ya la parte final o lo último de los beneficios de esa tecnología es lo que llega hasta nosotros, ya como lo que queda, ¿no? Este informe también abordó la creencia popular de que el gobierno o un grupo secreto operando desde dentro había recuperado naves de otro planeta y restos biológicos de alienígenas que intentaban mantenerlo en secreto desde los años 40. No solamente de los años 40. Estos señores vienen ocultando información desde tiempo atrás y no solamente tienen una o dos naves, hay muchas. Hay redes subterráneas de bases militares como la base de Dulce, el Área 51 y muchas otras a lo largo del planeta, donde hay un tráfico impresionante de tecnologías, de información y se oculta el fenómeno extraterrestre a la humanidad. Esto es algo que se ha denunciado la red de laboratorios que se ocultan bajo la superficie. Hay bases en todo el mundo. Sin embargo, este informe ha dejado claro que no hay ninguna evidencia comprobable sobre las afirmaciones que sostienen que el gobierno de Estados Unidos y empresas privadas hayan tenido acceso o dispongan de ingeniería reversible de tecnología extraterrestre, según las declaraciones del secretario de prensa del Pentágono, Pat Ryder. Sí, el señor Pat Ryder no va a decirlo. Eso es lógico, no esperemos aquí grandes sorpresas. Ahora, se dice también que existe una versión clasificada del documento que no se ha mostrado. Popular Mechanics destacó que existía una versión clasificada del informe de la AARO, pero señaló que era poco probable que contuviera información diferente o nueva de la versión desclasificada. La diferencia entre los documentos posiblemente persiga proteger la revelación de programas secretos o información sensible sobre las personas involucradas en ellos, según explicó esta revista. O sea que hay información que todavía no se ha mostrado, pero no esperemos que la información clasificada sea reveladora. Será más de lo mismo. Estados Unidos ha pasado décadas desviando, desmintiendo y desacreditando testimonios sobre ovnis y otros fenómenos desde los años 40, según señala Reuters. Quizás es el momento de que los ciudadanos se crean las conclusiones extraídas por el gobierno de Estados Unidos sobre dicha cuestión. Bueno, y han ocultado, desmentido y desacreditado información porque es lo que tienen que hacer. Su trabajo es ocultar esto, el trabajo de la NASA es ocultarlo, el trabajo de la CIA es ocultarlo, el trabajo de todas estas agencias es ocultarlo. Y la información que van suministrando es acomodada a los intereses de ellos. No es más, esto no tiene otra explicación, no esperemos que desde estas fuentes se nos cuente la verdad. Pero ahora vamos con una información que le entregaron a Enrique Castillo Rincón en el contacto con los pleyadinos, donde se habla de este tema, ¿no? Del contacto de estas razas extraterrenas con las potencias. Con las potencias se han contactado las razas negativas desde hace mucho tiempo, desde el tiempo de los imperios y en la actualidad con los países más poderosos, donde han intercambiado información, tecnologías a cambio, primero de lealtad y también a cambio del tema de sacrificio de personas. Por eso hay redes ocultas de desaparición de personas, de infantes, de mujeres, de hombres, bueno, de todo tipo de personas. Este es el alimento que necesitan estas razas regresivas para sobrevivir. Entonces se les permite a estas razas negativas hacer desaparición de personas a lo largo del mundo ante el silencio absoluto de las potencias que saben a dónde van a parar estas personas. Entonces ese es el intercambio, ¿no? Era como lo hacían los dioses en el pasado. Recordemos en el Antiguo Testamento a Yahvé. Yahvé le prometía a su pueblo bendiciones, le daba el arca de la alianza, le daba acompañamiento, le daba bendiciones a cambio de sacrificio y adoración, por supuesto. Entonces el sacrificio se hacía en el templo
o primero se hacía en el tabernáculo, luego en el templo, y ese era el pacto de fidelidad que tenía el pueblo hebreo con su Dios. Su Dios les proveía bendiciones, tecnología, protección, y ellos le proveían adoración y sacrificio. Entonces eso se sigue dando en la actualidad, pero ahora es tecnología y les permiten hacer experimentación con la raza humana. Vamos a ver lo que dice por acá esta información. Esto se llama el Plan A en sus 3 fases. Vamos con la primera fase, que esto es un plan que los pleyadinos le entregaron a Enrique Castillo, y este plan consiste en la difusión de la información, los distintos contactos por parte de estos mensajeros de las humanidades luz hacia el planeta Tierra, y ellos utilizan distintas estrategias. En este caso se le llama Plan A en sus 3 fases. Son 3 fases de contacto. Entonces la primera fase del contacto fue precisamente con los presidentes, con las naciones, que son los dirigentes del mundo. Es decir, cuando usted va a un país, a otra nación, a un pueblo, y usted quiere entablar relaciones oficiales, pues usted se contacta con los líderes del pueblo, con los líderes de la nación, del país. Y en este caso son los presidentes. Entonces a quienes ellos van primero es a los presidentes para decirle, oiga, mire, está pasando esta situación, nosotros venimos a ayudar, necesitamos esto y a cambio les ofrecemos esto para que aquí la cosa comience a cambiar. Vamos a ver cuál fue la respuesta de las potencias ante el contacto pleyadino. Es decir, las fuerzas de la luz lo primero que hicieron fue intentar tener algún tipo de relación con los dirigentes del mundo. Vamos a ver lo que pasa aquí en la fase 1. En 1958, la Fuerza Aérea Norteamericana admitió que los bombarderos del Mando Aéreo Estratégico habían sido lanzados en más de una ocasión en contra de Rusia, cuando el radar de defensa había seguido objetos misteriosos, que nunca han sido identificados y que aparentemente volaban en formación. Se comprobó posteriormente que aquello eran errores, pero el peligro es mayor aún en la actualidad. Advertencia difundida por la Fuerza Aérea Norteamericana que pone de manifiesto el que el gran conflicto nuclear puede empezar por error o accidente, al confundir nuestras naves, las naves de los pleyadinos, con cohetes dirigidos por alguna potencia militar en contra de Estados Unidos. Así pues, se sabe a ciencia cierta que nuestras naves, al ser detectadas por la red de radares y por el grado de tensión que viven las naciones en la creencia de ser atacados por quienes consideran sus enemigos, puede desencadenar una guerra en pocos minutos. Sobre este punto ya se han tomado medidas, no solo por parte nuestra, sino por los mismos gobiernos que adelantan investigaciones sobre la procedencia de nuestras flotillas de espacionaves. Es decir, desde esa época, desde los años 50, ya se vienen adelantando investigaciones para determinar la procedencia de esas naves. Desde los años 50 ya se tenía la información de que estábamos siendo visitados. Y miren lo que dice Estados Unidos en la actualidad. No, es que eso eran drones o eran prototipos de naves, o es que la gente lo que veía pues lo confundía. Y aquí vemos que sí es cierto que desde esa época estos avistamientos y contactos comenzaron a producirse de manera masiva. Esta fase no es difícil de explicar y menos de entender. Lo importante de ella reside en el hecho de que nuestras naves están llevando a cabo sistemáticamente prudentes apariciones en los aéreos de todas las naciones, especialmente aquellas que por su adelanto tecnológico, científico y también militar es menester que nos observen. ¿Y cuáles son estas naciones? Las grandes potencias. Nosotros lo hemos hecho por mucho tiempo para crear una clara idea de lo que nos proponemos para vuestro mundo y sus moradores. La irresponsabilidad de los gobiernos terrestres se ha hecho patética al ordenar a los pilotos de sus fuerzas aéreas atacar a nuestras naves y parásitas, tan pronto como sean detectadas por sus radares. Esto entraña un grave peligro para los tripulantes de vuestros navíos aéreos, pues su imprudencia al acercarse a nuestro campo gravitacional surte efectos en los motores y aparatos de mando descontrolándolos totalmente. Así, algunos han perdido sus vidas por su acentuada estupidez e imprudencia. No parecen entender que la orden que tenemos es no hacer daño a ninguno de sus navíos. Esto es claro. De no ser así, ya deberíamos de haber destruido no menos de un centenar de sus aviones. Los pleyadinos tienen la tecnología para arrasar cualquier ejército terrestre, así que pierden el tiempo intentando atacarlos. Sabemos también que muchos grandes jefes militares y científicos han sido silenciados, so pretexto de poner en peligro la seguridad de sus países y gobiernos al hacer declaraciones al público. Esto ha sido otro gravísimo error de sus gobiernos.
Si tuviéramos pretensiones de dominio o de colonización de vuestro planeta, se habría efectuado hace 300 años, cuando sus moradores no hubieran podido ofrecer ninguna resistencia a nuestras naves y tripulantes. Aún ahora no sería difícil realizarlo. Si los pleiadianos fueran negativos, ya nos hubiesen invadido. Y eso fue lo que ocurrió en el pasado. Las razas negativas, aprovechando su adelanto tecnológico y más en esa antigüedad, que nosotros pues éramos una humanidad inicial sin tecnología, la invasión de ellos fue totalmente fácil. Esto pues no hubo ninguna resistencia y así lo hicieron. Pero en el presente, para los pleiadianos, que es una civilización aún más avanzada, no sería ningún problema. Esta fase es alternativa. Seguiremos haciendo apariciones en todas las latitudes, aterrizajes, contactos cada vez más frecuentes según lo establecido. Y ustedes tendrán a su cargo la responsabilidad, la divulgación y la preparación de la gente en todo el territorio de sus respectivos países. Esta preparación, divulgando toda la información posible por todos los medios que pudiesen disponer, esto es, programas radiales, televisión, prensa, conferencias, reuniones, charlas individuales y de grupos, folletos, etc. Esta labor es dura y difícil, puesto que solo dispondrán de sus propios recursos y tiempo. Además, tendrán en su contra las fuerzas de quienes no han tomado en serio este asunto y las oscuras maquinaciones de grandes poderes que se han desatado en vuestro planeta, obstaculizando, creando dudas y atacando a sus propagadores, ustedes, y en muchos casos utilizando a los hombres débiles de espíritu y mente, oponiéndolos en contra de lo ya establecido. Entonces esta primera fase tuvo como propósito contactar a las grandes potencias, hacían apariciones, intentaron hacer acercamientos y la respuesta de las naciones o las potencias fue atacarlos. Rechazaron la información y el contacto pleiadiano. No solamente fueron las apariciones, los pleiadianos en muchos casos se acercaron a los dirigentes, se presentaron ante ellos y ellos rechazaron el contacto. Prefirieron seguir su relación con las razas negativas y luego comenzaron a atacar a las naves pleiadianas. Como ellos aquí lo informan, en esos ataques muchos militares perdieron la vida porque la tecnología nuestra es insípida en contra de la tecnología pleiadiana. Entonces, aquí las potencias demostraron para quién trabajan. Demostraron que trabajan para las razas oscuras de procedencia extraterrena. Y allí los pleiadianos tomaron la decisión de no seguir contactando a los líderes mundiales, sino que de ahí en adelante comenzaron a contactar a la gente, al ser humano de a pie. Y por eso dice acá que dentro de esa fase, una vez se realizan estos contactos, la gente que recibiera la información y el contacto procedente de las estrellas tenía la responsabilidad, si así lo quería, de comenzar a difundir la información, de comenzar a hablarle a las personas. Y aquí ellos muestran varias herramientas de difusión, programas radiales, televisión, reuniones, charlas, conferencias, todo tipo de medio para que la información se conozca. Dar la voz de alerta de todo el mensaje estelar que ha sido traído a la Tierra. Entonces ellos, al ver que el contacto con los dirigentes no dio resultado, fueron a la gente, al ser humano común y corriente, para que esto se conociera. Y era estratégico contactar primero a las grandes potencias, porque vamos a suponer que una o varias potencias decidieran ayudar. Hombre, esta labor hubiese sido más fácil, porque ya a nivel de presidentes esta información se hubiese podido difundir de manera masiva y seguramente la realidad fuera otra. Entonces ellos hicieron el intento, pero como no se pudo, dejaron a las potencias a un lado porque saben que trabajan para la élite oscura y continuaron con la humanidad. Este factor será el arma más poderosa con la que cuente el enemigo de los grandes propósitos de las jerarquías planetarias para el desarrollo del plan evolutivo para vuestro planeta. Estos hombres deberéis conocerlos bien, aquellos que se oponen a este plan, ¿no? Ellos son instrumento inconsciente de esa poderosa organización, se valen de su frágil mente y espíritu para divulgar falsos rumores y postulados que solo traen desconcierto e incertidumbre en los corazones. Estad pues alertas, conocedlos con vuestro sabio proceder y discernimiento, y no os dejéis llevar por vientos ajenos de doctrina que no sea la de elevar vuestras mentes y espíritus, en donde la suprema verdad y única fuente de conocimientos hace que los hombres obren siempre con equidad, rectitud y justicia, amparados por el gobierno universal del amor, en el cual todos los hombres, hablo del hombre universal, reciben para su propia evolución esta vibración absoluta para lograr la paz y la justicia que impera ya en otros mundos y que deberá triunfar con vuestra ayuda en vuestro planeta. Entonces los pleiadianos, al divulgar esta información, pretenden impulsar el avance y desarrollo espiritual de esta humanidad, pero necesitan la ayuda del ser humano terrestre.
decir, los seres humanos que comprendan este plan y que decidan difundirlo, es como si se unieran a este plan estelar para ayudar en ese proceso de despertar de la humanidad. Y el proceso de despertar no solamente es conocer la información, sino vivirla, aplicarla, porque esa justicia y esa paz que impera en otros mundos debe florecer en este planeta, pero eso comienza por el mismo ser humano. Entonces las grandes potencias se han encargado de contactarse, unirse al plan oscuro que siempre ha controlado y manipulado, y se han querido quedar ahí a cambio de tecnología y de ciertos beneficios. Entonces, esto demuestra que los líderes del mundo no nos van a traer la solución, no van a traer un bienestar para la humanidad, al contrario, eso debe desaparecer. O sea que la responsabilidad a partir de ahí recae sobre la humanidad terrestre. Nosotros somos desde ese momento en adelante los responsables de generar los cambios y transformaciones aquí. No habrá políticos, no habrá líderes religiosos, no habrá procesos económicos ni militares que traigan una real transformación a la tierra. Todo depende ahora de cada uno de nosotros. Está en manos de nosotros como humanidad transformar nuestra realidad, transformarla para que haya un mundo mejor. Si no es así, si no queremos hacerlo y seguimos creyéndole a esta gente que nos han controlado por mucho tiempo, entonces vamos a tener el mismo desenlace que está preparado para ellos, que es destrucción total. Los pleiadianos vinieron a advertir que sobre este programa de control hay una sentencia ya ejecutada y es destrucción total. Y vinieron a advertirle a la humanidad que eso va a suceder y que debemos ponernos del lado del bando correspondiente. Debemos desligarnos de todo ese programa que nos ha controlado y que nos ha manipulado y comenzar a conectarnos con una esencia natural que está dentro de nosotros, con una esencia natural que nos conecta al planeta Tierra y a la creación, y hacia esa conexión debemos enfocar nuestra vida, porque al conectarnos a esa esencia nos desconectamos de las razas de control que gobiernan el mundo. En eso consiste el nuevo tiempo, un mundo nuevo donde dejarán de existir estos gobiernos y solamente regirá el gobierno universal del amor, como dicen ellos acá. Así que, por supuesto, las potencias ocultan información, siempre lo han ocultado y no lo van a decir. Pero lo que sí es cierto es que como humanidad nos vamos a dar cuenta. Esto va a salir a la luz porque no hay nada oculto que no salga a la luz, dice el mensaje profético. Todo se va a saber, se va a ir revelando información y tarde o temprano nos daremos cuenta de todo este engaño. Ya los mensajes fueron entregados y solo queda esperar el momento en que esta humanidad se dé cuenta de todo aquello que nos han ocultado. Y esto siempre es un tema muy interesante porque digamos que el futuro de la humanidad en cierta medida depende de que se descubra el tema de la existencia de vida extraterrena. ¿Por qué? Porque es nuestro origen, de allá procedemos, porque así se entenderían grandes misterios de la vida espiritual, del origen, propósito y esencia de lo que somos. Las respuestas a los grandes misterios se solucionarán en la medida que ese misterio se revele. Y además también entenderíamos cuál es el origen del mal, no solamente aquí en el planeta Tierra, sino en los universos. El conocimiento pleno de lo que es la existencia de vida en los universos nos entregará todas las respuestas. Eso es una realidad y eso es algo que va a suceder. Así que lo dejo hasta este punto con esta reflexión. Espero sus opiniones en los comentarios acerca de este interesante tema, ¿no? Este tema siempre es apasionante y hay muchas cosas, ¿no?, que se pueden aprender, se pueden hablar, porque en la medida que van pasando los años, esto cada vez para ellos será más difícil de ocultar. Ahí los estaré leyendo con sus mensajes. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.